Bueno, muy buenas tardes a todos. No he tenido oportunidad de saludarlos temprano, como nos gusta venir, unos 15, 20 minutos antes, porque bueno, renegamos un poco con el transporte hoy, pero bueno, gracias a los queridos hermanos que siempre están al servicio para gloria del Señor, pudimos llegar, ¿no? Medio jugado, pero llega. Hermanos queridos, hoy vamos a hablar de un tema que debemos tener muy en cuenta, que es el arrepentimiento, porque la vida del creyente se tiene que caracterizar por el arrepentimiento en todo aspecto. Y sin lugar a dudas sabemos que no podemos llegar a ser creyentes, es decir, a ser hijos de Dios, si un día no nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿no? Así que un poquito de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y yo quiero comenzar poniéndole un poco de dinamismo a esta reunión, a este tiempo de la palabra de Dios, y quiero preguntarles a ustedes, a todos los presentes, por supuesto, si un día se arrepintieron de todos sus pecados. Y quiero que levanten la mano. ¿Un día se arrepintieron de todos sus pecados? Gloria al Señor. Gloria al Señor entonces por esto, y que en esta tarde verdaderamente nos hable con la claridad que solo el Señor puede hablar. Que no sea con mi claridad, porque somos muy limitados los humanos, bastante limitados, y entonces que hable el Señor. Vamos a orar. Señor, nos encomendamos ante ti en este momento, en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que nos hables a nuestros corazones. Gracias porque me hablaste a mí, Señor, y sé, Señor, que en este momento que de parte tuya, Señor, hable, que tú impartas tu palabra a través mío, Señor, también me vas a hablar nuevamente, Señor, y te pido que bendigas a los hermanos, Señor, y gracias por darme el privilegio de ser este canal, este instrumento de bendición como siervo tuyo en este momento, Señor. No merezco ni merecemos nada de ti, Señor, pero tú en tu infinita misericordia nos das el privilegio de servirte. Gracias, Señor. Háblanos, por favor. Ayúdanos a estar concentrados, Señor, sin que nada nos distraiga, y poder entender cada palabra, cada exhortación, cada confrontación que experimentemos en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos queridos, vamos a la palabra de Dios. Mucha alegría por ver varios hermanos juntos en esta tarde, pero también un poquito de tristeza, como siempre lo digo, por aquellos hermanos que están ausentes por distintos motivos, algunos justificados, otros motivos no los conozco, pero el Señor los conoce, así que les invito a que después en nuestros hogares oremos por aquellos hermanos que están ausentes en esta tarde, y por aquellos que están con motivos justificados, que también estemos orando por sus problemas de salud y distintas problemáticas, ¿no? Mateo 9:13, hermanos queridos, dice así la palabra de Dios: Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesucristo es el que habla. El Señor Jesucristo es el que encomienda y dice a sus discípulos, y nos dice a nosotros en esta tarde, hermanos queridos, que debemos aprender que Él quiere misericordia de parte nuestra hacia nuestro prójimo, que a Él le interesa más nuestra vida de misericordia que los sacrificios que le podamos brindar a Él. En otras palabras, les dice así, y nos dice así a nosotros: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Hermanos queridos, en el Evangelio de Marcos también hay un paralelismo. Allí en el capítulo 2, en el verso 17, dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y fíjense ustedes la comparación y el paralelismo que encontramos aquí. Enfermos, toda persona que está todavía en su estado natural de pecaminosidad. Sanos, los que hemos sido declarados justos un día
por nuestra fe depositada en el Señor Jesucristo y en su obra. Hermano querido, aquí en estos párrafos que hemos leído de las Escrituras, el Señor Jesús cita el Antiguo Testamento, como estamos viendo en el estudio bíblico de los miércoles. En la mayoría de ocasiones que leemos algunos fragmentos, algunos versículos del Nuevo Testamento, se está citando el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí lo que cita el Señor es Oseas 6:6, por ejemplo, que no lo busquen, le vamos a hacer un parafraseo. Oseas 6:6 quiere decir, o quiere que demostremos amor antes que sacrificios, ¿sí? Después ustedes tomen nota y en sus hogares léanlo detenidamente. Oseas 6:6 es lo que cita el Señor aquí. Y nos dice a nosotros, hermanos, en esta tarde, que Él quiere que demostremos misericordia antes que sacrificios. Pero para eso también sabe que, hermano, mi hermana, Él quiere que lo conozcamos cada día más. Porque a veces nos quedamos con ese primer encuentro personal que tuvimos con Cristo. Y nos quedamos con eso. Y vivimos de recuerdos. Y vivimos del pasado. Y nuestra vida cristiana es activa, es constante, es de avanzada. Entonces el Señor quiere que cada día lo conozcamos más y más a través de las Escrituras, a través de la oración. También aquí, al citar lo que cita la Escritura que cita el Señor en Mateo y en Marcos, está citando 1 Samuel 15:22, a donde también el profeta, guiado por Jehová, dice que la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Repito, la obediencia es mejor que los sacrificios y la sumisión al Señor es mejor que ofrecer la grasa a los carneros. Y si mi vida está sometida a la máxima autoridad que es el Señor, por lo tanto, consecuentemente, mi vida va a ser una vida de sumisión a las autoridades. Voy a aprender a someterme como nos manda el Señor, que nos debemos someter los unos a los otros en el temor de Dios. También aquí cita Miqueas 6, del 6 al 8, y dice así: el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. El profeta le está hablando al pueblo de Israel. Y le dice, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Y que hagas lo que es correcto y que ames la compasión o la misericordia y camines humildemente con tu Dios. Hermanos, yo les invito que en esta tarde nos apropiemos de esta escritura, tanto de Mateo como de Marcos, y también este versículo que creo que es muy claro de Miqueas. El Señor nos ha dicho y nos dice en esta tarde lo que es bueno y lo que Él exige de nosotros, que hagamos lo que es correcto, que aprendamos cada día más a amar la compasión y que caminemos humildemente con Dios. Un gran hombre de Dios como Enoc, que caminó con Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que anduvo paseando con Dios? No, que vivió conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer, hermano, caminar con Dios cada día. Desde que nos levantamos de nuestro lecho, empezar a caminar cada día con el Señor. Andar dependiendo y escuchando al Señor, hermanos queridos. Fíjense que aquí Miquea, en realidad, y lo que les dice al pueblo de Israel, y podemos interpretar esto también para nosotros, es que debían saber y nosotros debemos saber que la ceguera espiritual es gravísima. Y nosotros no debiéramos padecer ningún tipo de ceguera espiritual, porque somos creyentes. Porque la luz de Cristo, la luz del Evangelio, un día resplandeció en nuestras vidas. Pero muchas veces el Hijo de Dios también experimenta la ceguera espiritual. Y cuando nos dejamos invadir con esa ceguera espiritual, nos olvidamos de que el Señor se interesa por nuestro corazón, por nuestro ser. Se interesa y nos demanda obediencia y no sacrificios.
Porque el Señor demanda de nosotros un compromiso espiritual de todo corazón, hermanos, de todo corazón. Por algo, el gran mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y es por esto, hermanos, que el Señor Jesús, nuestro Salvador, el Mesías, aquí en Mateo, como leímos recién en Mateo 9:13, Él enfatiza la absoluta prioridad de los principios morales sobre los requisitos ceremoniales. Lo vuelvo a decir, el Señor Jesús aquí lo que nos demanda y lo que enfatiza es la absoluta prioridad de los principios morales sobre los requisitos ceremoniales. Se lo traduzco en una forma práctica como el Señor me lo tradujo a mí en esta mañana. Él no quiere que seamos religiosos. Él no quiere que seamos religiosos, hermanos queridos. Y ya vamos a profundizar un poco, porque fíjense ustedes que a lo largo de la historia bíblica y al leer las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como también los Evangelios, podemos ver que los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, ¿qué hacían? Prestaban más atención a lo externo, prestaban más atención a lo de afuera y se concentraban más en los rituales y en los ceremoniales. Hermanos, cuando nos concentramos más en lo ceremonial, nos concentramos más en los rituales, estamos dejando de lado lo interno. Y si dejamos de lado lo interno, estamos dejando de lado y desestimando lo eterno. Entonces seamos muy cuidadosos y no descuidemos, hermanos, los preceptos morales que el Señor quiere para nuestras vidas. Y los vamos a tener a esos preceptos morales muy presentes en nosotros cuando dejamos que nuestro interior, nuestro hombre, nuestro yo, sea alimentado por la palabra de Dios y sea transformado por el poder de la palabra de Dios. Porque allí sí se va a evidenciar en nuestro exterior lo que ocurre en nuestro interior y lo que el Señor está haciendo en nuestro interior. Hermanos, si nosotros nos transformamos en imitadores del pueblo hebreo, el pueblo hebreo en sus acciones de rebeldía, si nos hacemos imitadores de los fariseos, de los escribas, hermanos, ¿saben qué? Cuando hacemos esto, es muy triste. Porque así como cuando tenemos una relación íntima con el Señor se ve, se palpa por nuestra forma de ser, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de relacionarnos, cuando nosotros nos volvemos personas religiosas o creyentes religiosos, eso también se nota. Y hay muchas características que lo evidencian. Entre ellas, nos volvemos huraños, por ejemplo. ¿Qué es una persona huraña? La persona huraña es aquella persona que rehúsa compartir con otras personas. La persona huraña es aquella que rehúsa el trato, la interacción con otras personas. Esa es la persona huraña. Incluso rechaza las atenciones y las muestras de cariño y de amor por los hermanos. Muchas veces nos sucede eso, hermanos. Y nos volvemos personas hurañas. Porque estamos teniendo una vida de religiosidad. También nos volvemos legalistas. ¿Quiénes eran los legalistas? Los fariseos, los escribas, los hipócritas. Y muchas veces nosotros, hermanos, actuamos así, en una manera legalista. Y nuestra vida se caracteriza por una hipocresía. Porque somos religiosos que venimos el viernes o el sábado o el domingo, el día que fuera, en este caso el sábado, participamos de los símbolos, participamos de la cena, participamos de la reunión, que está excelente porque así debe ser. Es un mandato para todo creyente congregarse. Pero después, durante la semana, hermanos, ¿y saben qué? Un creyente
que se deja invadir por la ceguera espiritual, porque no se deja alimentar, porque no decide que el Señor lo alimente, lo nutre con su palabra, porque no se deja ayudar, porque no se deja aconsejar, porque no se deja exhortar, se vuelve tristemente, para el Señor, una persona despreciable. Se transforma en una persona despreciable. Una persona que no es digna de ser apreciada. Pero el Señor es un Dios de amor. El Señor es un Padre amoroso. Es un Padre que en esa actitud, por supuesto, nos transformamos en despreciables, pero el Señor está con los brazos abiertos. Está dispuesto para que, si es nuestro caso, vayamos a Él de rodillas, confesando nuestro pecado, confesando el no poner en práctica lo que Él nos enseña, el confesar y poner ante el Señor nuestra actitud de pecaminosidad. Y el Señor allí nos abraza, nos acoge, nos bendice, nos perdona, nos restaura, porque tenemos un Dios de amor. Tenemos un Padre celestial, un Padre que nos ama y un Padre que no quiere que suframos, un Padre que nos quiere evitar el sufrimiento. Por eso es que cada día nos llama que busquemos su presencia en nuestras vidas. Un Padre que cada día quiere que nos alimentemos con el mejor alimento para nuestro corazón y nuestro espíritu, que es su palabra. Fíjense ustedes, hermanos, que Jesús por algo repite esta crítica, este llamado de atención que mencionamos anteriormente, allí en Mateo como también en Marcos, lo repite en Mateo 12:7. Les invito a que me acompañen, por favor, a la lectura. Mateo 12:7. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Otra traducción lo dice también en una forma clara. Dice así: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Esta traducción lo dice exactamente igual. Hay otra traducción que lo dice con otras palabras, pero sin lugar a dudas, siempre sin escapar a los escritos originales. Hermanos, por algo el Señor recalca, por algo el Señor pone énfasis a algo. Sabemos que cuando el Señor pone énfasis a determinadas cosas en las Escrituras, es para que prestemos doble atención. Hermanos, un día, como ustedes levantaban la mano, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, entendiendo que somos salvos por gracia, pero también habiendo tenido la convicción de pecado, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos. Y tuvimos un encuentro personal con el Señor. Nacimos de nuevo. Nuestros pecados fueron perdonados. El Señor, Dios Padre, nos adoptó como sus hijos. Y nosotros somos llamados a predicar el arrepentimiento, hermanos. Somos llamados a predicar el arrepentimiento. Porque muchas veces, nos dejamos afanar por el deseo de que las personas se conviertan rápido a Cristo. Y cometemos el grave error de solo hacer la oración de fe. Y la persona ni sabe de qué se tiene que arrepentir ni por qué se tiene que arrepentir. Por eso es muy importante cuando tenemos la posibilidad de hacerle un breve seguimiento a una persona. Pero nosotros, cuando tenemos la oportunidad de predicar, es importante que prediquemos el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, hermanos. Porque el arrepentimiento, ¿qué significa? Cambiar de dirección. ¿Sí? Voy caminando hacia allá, hacia la perdición, hacia el lago de fuego. Me predican el arrepentimiento, creo en Cristo, confieso mis pecados, me arrepiento. ¿Y qué significa el arrepentimiento? Que pego media vuelta y cambio mi dirección, cambio mi forma de vida, cambio el rumbo de mi vida.
Eso es arrepentimiento. Habrán leído el otro día que publiqué en el estado, creo, de WhatsApp, que arrepentimiento no es cuando lloramos. Arrepentimiento es cuando cambiamos, hermanos. Y si nosotros hemos experimentado el arrepentimiento verdadero, genuino en nuestras vidas, tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios. No desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista bíblico, de acuerdo a lo que Dios nos enseña y nos manda. Pero decíamos que debemos predicar el arrepentimiento. Tenemos ejemplo en la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, verso 4, allí vemos y encontramos a Juan el Bautista, que bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Sí? Encontramos a Juan el Bautista allí en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. En Mateo capítulo 4, verso 17, dice la Escritura, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y cómo predicaba Jesús? Decía, crean en Dios o crean en mí y van a tener una vida hermosa, maravillosa, se va a sanar tu enfermedad, no vas a tener más problemas, vas a tener una vida plena. No predicaba eso el Señor Jesús. En Mateo 4:17 el Señor Jesús predicaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús predicaba el arrepentimiento también. Y nosotros, hermanos, somos llamados a predicar el Evangelio. Pero el arrepentimiento es un elemento importantísimo en la exposición del Evangelio. Fe, arrepentimiento, perdón de pecados, el amor de Dios, la sangre de Cristo, que tiene poder para limpiarnos de todo pecado. El infierno lo tenemos que mencionar también cuando predicamos. Hermanos queridos, quiera el Señor que estemos predicando. Sé que la mayoría lo están haciendo, lo estamos haciendo, sigámoslo haciendo. Pero no nos olvidemos de tener en cuenta predicar el arrepentimiento para perdón de pecados. Y otro detalle, hermanos, que nos insta la palabra de Dios a tener en cuenta, es que nosotros verdaderamente estemos seguros que un día nos arrepentimos de verdad. Que no solo hicimos la oración de fe como un rito, sino que verdaderamente tuvimos la convicción de que somos pecadores y que necesitamos del amor y el perdón de Dios. Y que verdaderamente nos hayamos arrepentidos. Si somos sinceros, honestos y dejamos que la palabra nos confronte, nos hable, cale lo más profundo de nuestro ser, verdaderamente vamos a saber, y tal vez estamos sabiendo en este momento, en nuestro ser, en nuestro interior, si verdaderamente nos arrepentimos un día de verdad o no. Hermanos, es muy importante que nosotros como hijos de Dios, como mencionaba recién, entendamos que nuestra vida, no solo acá dentro de la iglesia, porque acá todos somos buenitos, sino fuera de la iglesia, desde la puerta hacia afuera, nuestra vida sea una evidencia clara, tangible, de que un día hemos experimentado el arrepentimiento en nuestro ser. Mateos capítulo 3, por favor, acompáñenme en la lectura de la palabra de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Tengan ustedes frutos dignos de que verdaderamente se han arrepentido. Nuestra vida verdaderamente, hermanos amados en el Señor, debe ser una vida que demuestre, nosotros como creyentes debemos demostrar constantemente con nuestra forma de vivir que un día nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos vuelto a Dios. Recuérdense que arrepentimiento es cambio de dirección. Media vuelta y me vuelvo a Dios. Nuestra vida debe evidenciar esto, mis hermanas y mis hermanos.
debe evidenciar verdaderamente que un día confesé mis pecados y que verdaderamente hubo arrepentimiento en mi corazón. Hermanos, si he experimentado ese arrepentimiento, no puedo seguir mintiendo. No puedo seguir siendo infiel, no puedo seguir robando, no puedo seguir siendo murmurador. No puedo seguir haciendo esto y lo otro y lo otro y lo otro que en la palabra de Dios lo encontramos. Por ejemplo, en Marcos 7, sabemos, lo hemos visto alguna vez, que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale del hombre. Y ahí tenemos enumeradas las características del pecado. Hermanos queridos, yo te invito, te animo y te desafío a que juntos en esta tarde nos dejemos examinar por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Verdaderamente nuestra vida es una vida que manifiesta que hubo un arrepentimiento genuino en nosotros. Somos pacificadores, amamos a los hermanos, sufrimos por el pecador que se está yendo al infierno sin Cristo en su vida. Sobrellevamos los unos la carga de los otros, oramos los unos por los otros, nos dolemos con el que está enfermo, caído, sostenemos al débil en la fe. Verdaderamente, hermanos, quiere el Señor que en esta tarde tomemos muy en serio su enseñanza. Tenemos un ejemplo de una conversión radical en la Biblia. Hay varios ejemplos, pero me sentí guiado a elegir este. Un cambio radical en la vida de una persona, de un creyente. Y está en Hechos 9. No lo busquen porque no lo vamos a leer, pero creo que todos conocen el relato. La conversión de Saulo de Tarso. Fíjense ustedes que todos sabemos que Pablo era el gran perseguidor de la iglesia, el gran perseguidor de los seguidores de Cristo, de los del camino, porque en esa época todavía no se les llamaba cristianos, sino los del camino, hasta que en Antioquía por primera vez se les llamó cristianos, ¿no? Y sabemos el relato, ese relato cuando iba camino a Damasco y tiene al mediodía ese encuentro personal con Cristo, allí cuando se le aparece. Todos conocemos este hermoso relato. Le digo la verdad que cuando lo leo se me caen las lágrimas, ¿no? Porque todos conocemos la historia de lo que era Saulo de Tarso. Sin embargo, después, fíjense ustedes que me gustó esa reacción de Pablo, en ese momento Saulo, en el verso 6, cuando le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y qué lindo sería, ¿no?, que en esta tarde, al terminar esta enseñanza, nos hagamos esa pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Saulo reconoció, pero en el momento, en el acto, que estaba frente al Señor de señores y Rey de reyes. Porque le dice: Señor, lo está reconociendo como Dios, como soberano. Señor, ¿qué quieres que haga? Y fíjense ustedes que en los versos 20 y 21 vemos que hubo un cambio. No es que Pablo siguió luchando con los pecados 20, 30 años, siguió persiguiendo a los cristianos, matándolos. No, hubo un cambio, hermano, un cambio radical. Dice que enseguida Pablo comenzó a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es, o sea, el Señor, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y dice que todos los que oían a Pablo predicando a Jesús, no a Él, sino a Jesús, dice que quedaban atónitos o quedaban asombrados, porque estaban viendo un nuevo hombre realmente, porque conocían quién era Pablo, quién había sido Pablo, y se maravillaban porque Pablo ahora predicaba a Jesús. Y el mensaje, o mejor dicho, el contenido del mensaje de Pablo, en realidad era que Jesús es Dios. Porque Jesús es Dios, hermanos. Hermanos queridos,
que así como la gente temía, porque dice la Escritura también que temían cuando lo veían a Pablo, muchos habrán pensado que los estaba engañando, que les estaba haciendo la caída, como decimos, pero sin embargo hubo un cambio abismal, radical en Pablo. Hermanos, que nos examinemos en esta tarde. Repito, no según nuestra opinión, porque el Señor nos manda que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino en la palabra de Dios. A la luz de las Escrituras, hermanos, nos debemos examinar. Santiago, capítulo 4, verso 8, hermanos amados en el Señor, Santiago 4. Verso 8. Dice así la Escritura. Me gustaría leer el 6, ¿no es cierto? Dice que Él, el Señor, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiere el Señor que esta palabra, hermano, la estés recibiendo con humildad. Y no estés buscando excusa ni pretexto para cuestionar la palabra de Dios. Porque Dios resiste al soberbio y Él da gracia al humilde. Que la estemos recibiendo con humildad esta palabra para que verdaderamente recibamos la gracia de Dios en nuestra vida. El versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, que en esta tarde nos estemos sometiendo verdaderamente a Dios, que nos estemos sometiendo de verdad a la autoridad de Dios, a la soberanía de Dios, a su gracia, que en esta tarde nos estemos sometiendo a Él verdaderamente, hermanos. Fíjense lo que dice el verso 8. Dice, no apaguen la luz porque no veo. No, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Me quedo con esta primera parte de Santiago. Otra traducción lo dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice la Reina Valera, y la Nueva Traducción Viviente dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Hermanos, es que el acercarnos a Dios es estar cerca de Él por medio de la permanencia y la dependencia de su gracia. El Señor Jesús lo dice claramente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, de que debemos permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros. Nos dice que sin Él, o sea, sin la dependencia en Él, en el reconocer su autoridad, sin Él, nada podemos hacer. Por eso es que debemos acercarnos a Dios. Pero ¿cómo si nosotros somos creyentes? Somos creyentes, pero podemos estar lejos de Dios. Y nuestra vida lo puede mostrar con nuestros actos, con nuestras actitudes. Se nota, hermanos, claramente cuando un hijo de Dios está en comunión con el Señor. Y se nota cuando un hijo de Dios no está en comunión con el Señor y quiere ponerse una careta, disfrazar su vida y vender una apariencia. Se nota, se palpa espiritualmente que esa persona está actuando en una forma religiosa y no está teniendo una comunión íntima con el Señor. Hermanos, debemos acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Teniendo una vida santa, teniendo una vida de dependencia a la autoridad de Dios, teniendo una vida de oración, no a la mañana y después a la noche. Nuestra vida debe ser de oración, que dice 1 de Tesalonicenses, orad sin cesar. También nos manda el Señor a tener una vida de acción de gracias. Cuando estamos agradeciéndole al Señor por... Me imagino, Pepe, cuando tuviste ese momento, en algún momento tal vez no dijiste, gracias Señor. O cuando, qué sé yo, tropezamos y no nos caemos, por ejemplo, por dar un ejemplo insignificante. Gracias Señor que no me caí, porque con el peso que tengo me hubiese golpeado. Gracias Señor por tal cosa. Estamos orando ahí. No hace falta tener oraciones largas. Constantemente debemos estar orando. Gracias Señor. Vemos una persona que necesita ayuda y
esa ayuda verdaderamente no está a nuestro alcance, Señor, ayuda a esta persona con tal cosa, con tal necesidad. Eso es tener una comunión, una vida de comunión con el Señor. Más allá de tener el tiempo ese especial a solas con Él. Entonces, hermano, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Verdaderamente mostrará nuestra vida que es una vida de santidad. ¿Saben por qué nos debemos acercar a Dios? Porque la salvación, nuestra salvación, incluye mucho más que someternos a Dios. Incluye resistir al diablo. Por medio de las tentaciones, por ejemplo. Y fíjense lo que dice el versículo claramente. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Pero el final del verso 7, que lo dejamos sin leer, cuando dice someteos pues a Dios, ¿qué dice? Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Si no nos sometemos a Dios, si nuestra vida no está sometida a Dios, hermanos, no nos vamos a poder acercar a Dios. No vamos a poder tener una comunión estrecha, íntima de padre e hijo, hermanos. Debemos limpiar nuestro pecado. Si nos consideramos de doble ánimo, debemos dejar que el Señor purifique nuestros corazones. Quiere el Señor que en esta tarde esté purificando mi corazón a través de su palabra. Y también que dejemos, hermanos, todos, que el Señor nos purifique a través de su palabra. Nos despedimos terminando este mensaje con una cita, con un versículo que está en Hebreos, capítulo 6, por favor. Hebreos capítulo 6. Les invito a que lo leamos, que ustedes me sigan con la vista, con la lectura, y que verdaderamente nos apropiemos nosotros, que creamos que Dios nos está hablando a nosotros, porque Dios nos ha hablado, nos está hablando, hermanos. Y cada vez que recibimos una enseñanza por medio de la palabra de Dios, el Señor nos está hablando. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Ay, ¿cómo lo dice esta otra traducción? Lo dice tan claro, hermanos, tan claro, que no tenemos excusa. Dice así, presten atención. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante, es decir, avancemos hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los discipulados, no dice así, no sea que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Hermanos queridos, la vida cristiana no es una vida para estar como agua de tanque estancado. La vida del cristiano es una vida que avanza. Constantemente debemos proseguir a la meta. Constantemente debemos estar creciendo. Pero los que ya tenemos un tiempo de creyentes, no sé cuánto tendrá usted, mi hermano, mi hermana, pero creo que ya en esta congregación se han enseñado una y varias veces los rudimentos elementales de la fe, los rudimentos fundamentales y básicos de la fe. Es hora que no retrocedamos más. Es hora que avancemos hacia la meta. El Señor viene. Y nos estamos deteniendo y perdiendo el tiempo muchas veces en repasar ¿cuántas veces lo mismo? Cuando debemos estar avanzando, hermanos. Avanzando porque el Señor viene. Y cuando el Señor venga, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Repasando por tercera o cuarta vez el discipulado? ¿O nos va a encontrar maduros en la fe, predicando el Evangelio y viviendo como creyentes genuinos que somos una vida de amor para con los hermanos y también para con los que no son? Porque los que todavía no son de Cristo necesitan del amor de Dios y el amor de Dios habita en nuestros corazones
Y ese amor lo debemos mostrar, lo debemos vivir, lo debemos regalar, debemos conquistar a las personas para Cristo porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, el amor de Dios está en nosotros, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? Que el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. El fruto del Espíritu Santo, el primer carácter o la primera característica del Espíritu Santo, ¿cuál es? El amor. ¿Cómo estamos viviendo, mis hermanos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Fíjense que si no lo compartimos, no lo demostramos, no lo vivimos ese amor entre nosotros los creyentes, ¿cómo lo vamos a vivir con los que no lo son? Los invito a la reflexión. Los invito a que cerremos nuestros ojos y damos gracias al Señor por su palabra. Y recordemos que Él, hermanos, en todo momento nos está amando. En todo momento. Él está aquí en este momento, en medio nuestro. Y el Señor quiere que, nuestro Señor quiere que no seamos hijos mediocres. Que no seamos hijos que frenemos el avance de la iglesia. Que no seamos hijos que hagamos contrapeso, sino que seamos hijos que todos pongamos la mano sobre el arado y avancemos. Que prosigamos a la meta. Que nos dejemos de caprichos, nos dejemos de berrinches, nos dejemos de poner la mirada en las cosas terrenales y pongamos nuestra mirada en el cielo. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en el cielo, donde está Cristo, donde está nuestro Señor, donde está su trono. Yo les invito, hermanos, que meditemos con sinceridad, hermanos. No les he hablado yo, les ha hablado el Señor porque me habló a mí primero. Mediten allí en su corazón. Arrepiéntanse, hermanos. Pidámosle perdón al Señor. Nos arrepintamos, por favor. Señor, te damos gracias, Padre. Muchas gracias por habernos salvado. Muchas gracias por habernos rescatado de donde estábamos, Señor, perdidos, errantes por el camino. Cada uno de nosotros habíamos escogido nuestra forma de vivir, Señor, egoístamente, bajo el dominio del príncipe de las tinieblas, Señor, de Satanás. Gracias, Señor, porque hoy somos hijos tuyos, Padre. Gracias porque nos rescataste, porque nos sacaste de la oscuridad, Señor. Ayúdanos a partir de esta tarde, Señor, a vivir, no como a nosotros nos parece, como nosotros creemos. Ayúdanos a vivir como tú nos mandas, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a ser sal, Señor, aquí en la tierra y a ser luz en el mundo, Señor. Ayúdanos a brillar exactamente y en una forma excelente, a brillar, a resplandecer, Señor, por favor, ayúdanos, Señor. Te necesitamos porque somos débiles, Señor. Porque muchas veces permanecemos más en la carne que en el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a no ser cristianos de doble ánimo, porque sabemos que si no somos inconstantes en todos nuestros caminos, Señor. Ayúdanos a ser fieles dependientes de tu gracia, Señor, de tu misericordia. Ayúdanos, guíanos, te necesitamos, te declaramos, te decimos, te confesamos, Señor, en esta tarde, que somos débiles y que te necesitamos, Señor. Y te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no somos fríos ni calientes, somos tibios, Señor. Señor, ayúdanos verdaderamente a recordar que tú pusiste un día en nuestro ser un corazón de carne y no de piedra, Señor. Que vivamos como hijos tuyos, que tenemos un corazón de carne, un corazón blando, que podamos manifestar en todo tiempo. Esa misericordia que tuviste hacia nosotros la podamos manifestar hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, Señor. Te alabamos y te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias por tenernos paciencia todos los días, Señor. Perdónanos por ser cabezas duras, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces somos peor que el pueblo tuyo, el pueblo de Israel, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos verdaderamente a estar listos, preparados, a ser hombres y mujeres maduras, Señor, esperando tu venida, Padre.
Señor, te alabamos agradecidos, pidiéndote la más rica bendición, Señor, por medio de tu palabra en esta tarde, para cada uno de mis hermanos y mis hermanas presentes, Señor. Señor, tal vez en algún corazón haya tristeza, tal vez en algunos corazones en esta tarde haya arrepentimiento, Señor, solo tú lo sabes. Tal vez en algunos corazones haya enojo, tal vez algunos corazones estén duros, Señor. Tú tienes el poder para romper toda barrera, Señor, para romper toda cadena. Te pedimos que lo hagas, Señor, y que verdaderamente nos quebrantemos esta tarde ante tu presencia, que nos avergoncemos ante tu presencia, te confesemos nuestros pecados, Señor, te pidamos perdón, Padre, y dejemos que a partir de hoy nos restaures, Señor, y que podamos vivir verdaderamente como nuevas criaturas en Cristo, Señor. Te alabamos y te exaltamos, bendito Dios, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, que sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Señor les bendiga en gran manera, mis queridos hermanos.